Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 94. Soy Raimundo Breguar desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿qué tal todo por allá? Hola Raimundo, muy bien todo por acá, muy contento por hacer este programa con vos y agradecido a los oyentes que nos escuchan y a los nuevos también, porque se han sumado nuevos suscriptores a nuestro canal de YouTube y eso siempre nos pone contentos, y vi también que lo han difundido en las redes sociales, los programas, y estamos llegando cada vez a más rincones del planeta, así que bueno, siempre eso es una alegría. Sí. Está todo por allá en Santiago. Todo tranquilo acá, mucho descanso estos días, así que viene bien. Y todo tranquilo, la verdad, así que no tengo ninguna queja. Y al igual que tú, muy contento porque llegamos a todos los rincones del planeta, que es finalmente nuestro objetivo. Sí. Y además que no solamente que alcanzar nuevos objetivos geográficos, sino también mantenerlos. Y para eso es un desafío que tratamos de trabajar programa a programa y de llevar la mejor información, y también tratar de hacer los análisis más precisos y objetivos posibles dentro de la posibilidad. Y es lo que hemos, la objetividad. Sí, y es justamente lo que hemos estado haciendo durante un año, porque justamente cumplimos un año el 3 de noviembre, por ahí. Claro, sí, el 1 de noviembre fue el primer programa. Así que bueno, que ya tenemos un año al aire. Sí, le agradecemos a todos, y bueno, y como por lo mismo hemos seguido enfocándonos en mejorar, avanzar, y como ya es habitual, estuvimos revisando las noticias. A ver, contanos. Vamos a empezar de lleno entonces. La primera noticia tiene que ver con Estados Unidos. Sí, ¿qué pasó? Resulta que mañana martes 8 de noviembre, será la elección legislativa en Estados Unidos, más conocidas como elecciones de midterm. Ajá. En la cual se van a elegir las cámaras de 46 de los 50 estados, y también habrá otras elecciones estaduales y locales, dentro de las cuales destacan la de gobernadores, que se realizará en 36 de los 50 estados. Ajá. En este caso, las elecciones de midterm son muy conocidas porque es como se hacen cuando en la mitad del gobierno, y es una especie de termómetro electoral. En este caso se va a votar por el total de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, y se renovarán 35 de los 100 senadores del Senado. ¿Cómo está parado el oficialismo en este escenario? Joe Biden llega debilitado y se espera que los republicanos avancen y ganen. Es probable que los republicanos se queden con triunfos y la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. Hay que recordarle a la gente, eso sí, que cuando ganó Joe Biden, el Congreso, la Cámara de Representantes tenía 220 demócratas y 212 republicanos, o sea, tenía una mayoría pero mínima. Mientras que en el Senado había 48 demócratas y 50 republicanos. Había más republicanos. Sin embargo, gracias a los dos independientes y al voto que tiene Kamala Harris como vicepresidenta, pasó a ser una pequeña mayoría, 51-50. Pero ahora este escenario puede cambiar a partir de mañana. Se estima que va a cambiar, y vamos a ver lo que viene después, porque estas elecciones, no solo las legislativas, sino que también las de los gobernadores, por ejemplo, son fundamentales para temas valóricos y otros asuntos que han estado discutiéndose en el último tiempo. Claro. Bien, bueno, estaremos atentos a ver qué sucede y qué produce, qué cambio, qué giro produce en el gobierno estas elecciones de medio término. Así es. Bueno, yo tengo otras elecciones que hubo, pero esta vez en Francia, dentro del partido de la extrema derecha, el partido que solía dirigir Marine Le Pen, que se llamaba Frente Nacional, que cambió el nombre por Agrupación Nacional. Eligieron a un nuevo presidente y ganó Jordan Bardella, que es un legislador, ganó con el 85% de los votos, tiene 27 años. Muy joven. Tiene un discurso
tiene buenos modales al hablar, no es el clásico exponente de ultraderecha que grita, que sus ideas xenófobas las expone a los cuatro vientos. No, es muy correcto al hablar, muy educado, buena presencia. Sin embargo, el discurso sigue siendo fascista como Marine Le Pen, que no se presentó a renovar su presidencia porque quiere concentrarse en la Asamblea Nacional Francesa y ser como la líder de la bancada legislativa de la agrupación nacional. Así que hay un nuevo líder de ultraderecha muy carismático en Francia, muy joven, y parece que es un legislador con mucha, a pesar de su juventud, con mucha experiencia y con buena presencia en los medios y buen discurso. Así que se renueva, hace un lavado de cara a la ultraderecha francesa, y yo creo que en unos años va a seguir avanzando, ¿no? Sí, queda la sensación que en el fondo es como tú dices, es mucho de marketing, una nueva cara, alguien joven, que habla más bonito, más educado, menos agresivo aparentemente, pero finalmente con la misma ideología. Claro, sí. Quizás baje un poco la intensidad de este discurso tan radical, pero por algo está en ese partido. Claro. Sí, las ideas son las mismas del partido, digamos, ¿no? Así que bueno, estaremos atentos a ver qué sucede. Sí, muy interesante. Y yo tengo acá otra noticia, Maximiliano. Ya nos vamos de la política. Bueno, hablamos de la legislativa en Estados Unidos, de la ultraderecha en Francia. Bueno, como ya es habitual, creo, Maximiliano, vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con la ayuda humanitaria, el cambio climático. Uh-huh. Resulta que una inédita brecha en la recepción de fondos podría generar una catástrofe humanitaria en el mundo. A ver, ¿cómo es eso? Resulta que el ACNUR, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿ya?, que es el organismo encargado de, entre otras cosas, ayudar y acoger a los refugiados y a los desplazados que hay en el mundo, ha sufrido por la pandemia y por otros factores, y entonces los fondos, que son donaciones, han caído de forma brutal. Entonces esto ha significado que ACNUR haya tenido que recortar su presupuesto, y esto afecta obviamente a los desplazados y refugiados en diferentes partes del mundo. Por ejemplo... Claro, ¿sí? No, iba a decir que a pesar de que sean más el número de refugiados y desplazados, creo que es inédito, ¿no? Es el punto máximo de la historia. Hay millones, cada año se van batiendo los récords de refugiados, de desplazados, y las cifras van a seguir aumentando. La de desplazados, de todas maneras, especialmente por el cambio climático, que se suma a lo que ocurre con los conflictos. ¿Cuál es el problema, Maximiliano? Es que, por ejemplo, en distintas operaciones que tiene ACNUR en el mundo, no han podido entregar la ayuda como corresponde simplemente porque no hay fondos, no hay recursos. Por ejemplo, en Uganda, donde hay un brote de ébola, no han podido entregar el jabón y los kits de higiene necesarios simplemente porque no hay plata para comprar más. Entonces, esto es muy complicado. ¿Qué pasó? El ACNUR puso énfasis en estas 12 operaciones que tienen muy pocos fondos, y gracias a eso llegaron 400 millones de dólares más. Pero aún hay una brecha muy grande, y ya dijeron que si no se reciben al menos 700 millones de dólares de aquí a fin de año, las consecuencias podrían ser catastróficas. Para distintas regiones. Claro, para distintas regiones, países del mundo. Y cierro la noticia con las declaraciones textuales que vienen en el comunicado de la ACNUR. Y dice lo siguiente: el peligro es que eventuales cortes empujen a las familias a tomar medidas irreversibles, como endeudarse de una manera descontrolada, enviar o mandar sus hijos a trabajar antes que al colegio para seguir con sus estudios, o incluso llegar a ofrecer a sus hijas a una temprana edad para matrimonio, para así reducir el número y lo dicen textual, reducir el número de bocas que comen en la casa. La desesperación también podría llevar a las familias a embarcarse en viajes muy peligrosos. No, es terrible, como lo que está diciendo es algo inimaginable. Yo creo que es una gran... digamos, se destina el dinero, por ejemplo, a las armas, a las guerras,
a la guerra de este momento de Ucrania, a otras guerras que también hay, que tienen menos prensa, pero a lo importante no se está destinando. Y tampoco a, aunque dentro de poco esté la cumbre de cambio climático, no se está destinando a revertir o por lo menos a pausar el efecto del cambio climático, que también crea refugiados y desplazados, no solamente la pobreza o las guerras, sino también el efecto del clima. Y no se está destinando los recursos necesarios para eso, y se están produciendo estos dramas que acabas de relatar. Exactamente, así que por eso le pedimos a quienes puedan donar, que lo hagan, las grandes empresas, los gobiernos, organismos internacionales que piensen en esta gente. Claro, sí, es así. Y bueno, tenemos una última noticia, ¿no? Sí, la última antes de pasar a los análisis. Hubo un intento de magnicidio en Pakistán. Se intentó asesinar al expresidente Imran Khan, que fue destituido por el Parlamento en abril pasado. Le lograron disparar en una pierna, está fuera de peligro, pero él había encabezado una marcha contra su propia destitución, que según él tiene que ver con su acercamiento a Rusia. Él viajó a Moscú a entrevistarse con Putin, justo cuando el día que Putin lanzó la ofensiva contra Ucrania. Esto no le gustó a cierto sector interno, al poderoso ejército que tiene Pakistán, tampoco le gustó a Estados Unidos, y a través del Parlamento lograron destituirlo. Aunque él quiere presentarse otro mandato, la manifestación, la marcha que estaba haciendo era para denunciar su destitución. Y no hay que olvidar que Pakistán es un aliado muy grande de China, porque, bueno, ya que India lo es de Estados Unidos, Pakistán es, por contrapeso, es un gran aliado de China y parte fundamental de la nueva ruta de la seda china, en lo cual en infraestructura, puertos, ferrocarriles, China ya invirtió $46.000 millones. Así que, además de acercarse a China, Han se había acercado a Rusia, y eso sectores internos de Estados Unidos no lo permitieron, y ahora el fin de semana pasado intentaron asesinarlo. Así que bueno, esas son las noticias que nos llegan desde Pakistán. Lamentable, la violencia nunca va a ser el camino, así que, pero hay que decirlo, es un país que está acostumbrado a la violencia. Es triste, pero real. Sí, los golpes militares han sido moneda corriente desde la independencia, aunque este no fue un golpe militar, sino que fue una destitución parlamentaria, pero siempre la democracia en Pakistán nunca se ha podido consolidar de manera equilibrada. Bueno, lo dejaremos hasta aquí. Han estado muy interesantes, aunque lamentables, pero interesantes las noticias. Y ahora nos vamos a ir a una pausa, porque a la vuelta vamos a volver con el segundo bloque y tendremos un primer análisis. Bien, ¿de qué nos vas a hablar? Elecciones legislativas en Israel. Muy interesante, porque influyen mucho en la región, así que voy a estar atento escuchándote. Sí, como dice Maximiliano, influyen mucho en la región, así que esperen unos segundos porque ya volvemos. Adelante. Continuamos en El Mundo desde el Sur, programa número 94. Bueno, veremos ahora qué nos tiene preparado Raimundo con respecto a las elecciones en Israel. Parece que el gobierno de Lapid no pudo alcanzar sus objetivos de campaña, vuelve Netanyahu, ¿no? A ver, contanos qué está sucediendo. El 1 de noviembre se realizó esta elección y ya con los resultados se entregaron recién ahora, ojo. Se supone, de hecho, yo recién estaba viendo hace unos minutos, los últimos resultados actualizados. Y claro, los comicios legislativos fueron ganados por el Likud, que es el partido de Benjamin Netanyahu, que es el antiguo primer ministro, ¿ya? El que ha estado más tiempo en ese cargo en la historia de Israel, tengo entendido, ¿ya? O sea, no es cualquier persona. Segundo quedó el partido Yesh Atid, con 24 escaños, que es aquel de Yair Lapid, el centrista, que acaba de dejar el cargo de primer ministro. La gran novedad, Maximiliano, quizás ya lo sabías, no lo sé, es el tercer lugar obtenido por
lo vamos a traducir al español, sería algo así como sionismo religioso, en inglés es Religious Zionist, que es un partido de ultraderecha que ganó 14 escaños. ¿Por qué es tan relevante? Porque lo vamos a ver después, pero este partido va a ser parte de la coalición gubernamental. Claro. Sí, eso es el peligro que puede suceder ahora que Israel tiene un sistema parlamentario en el cual tiene que sí o sí hacer alianzas entre distintos sectores, y las alianzas incluyen puestos en distintas carteras ministeriales. Entonces me imagino que varias carteras ministeriales van a ir a parar a ese grupo de ese partido de ultraderecha. Bueno, después justamente vamos a analizar eso para ver cómo van a ser los movimientos, pero lo que dice Maximiliano es cierto, y por eso que es tan preocupante, digamos, de los cuatro primeras, los cuatro partidos, los 5 partidos que sacaron más votación, partidos o coaliciones, 4 de ellos son conservadores. Así que es preocupante. Bueno, después vinieron otros partidos de ultraderecha, algunos de ellos también, y lo que yo voy a destacar es que a ver, aquí voy a mostrar un poco en el análisis. El Likud va a gobernar claramente con Religious Zionism, ¿ya? Y que estos últimos son supremacistas judíos, antiárabes y homofóbicos, ¿ya? Es una coalición conformada por Poder Judío, Unión Nacional y Noam. Este último, por ejemplo, famoso por ser un partido anti-comunidad LGBT. ¿Ya? Esta coalición va a promover la política de asentamiento, incluso estoy hablando de Religious Zionism, promueven la Franja de Gaza asentamientos que solo sean de judíos, y quiere realizar un censo para que no haya más movimientos de palestinos en estos territorios. Perdón, ¿en Gaza dijiste o también en Cisjordania? Perdón, me confundí. Cisjordania. Claro. No era Franja de Gaza, era Cisjordania. En Cisjordania. No, la política de asentamientos se acrecentó mucho durante el anterior gobierno de Netanyahu, y me imagino que ahora se va a impulsar más. Bueno, es lo que todos esperan, porque esto está en lo que plantea esta coalición, Religious Zionism, que como dije recién, asentamientos y solo de judíos, o sea, quiere realmente terminar por tomar todos los territorios palestinos, por lo menos en Cisjordania. Lo preocupante es que además de esta coalición, el Likud estará en el gobierno con Shas y United Torah Judaism. Ambos partidos son ultraortodoxos. Sí. Es decir, el gobierno estará a cargo de puros partidos con una profunda raíz religiosa, salvo el Likud. Claro. El Likud es de derecha, pero no religioso, es laico. Laico. Todos los demás partidos son partidos religiosos. Entonces, es muy preocupante. Y ya se aseguraron tener al menos 64 de 120 escaños. ¿Ya? Claro. ¿Qué puede pasar? Israel hace ya un buen tiempo, varios años, se ha caracterizado por tener un sistema democrático, por supuesto, pero que lo negativo es que ha habido incapacidad de conformar buenas alianzas gubernamentales, y por lo tanto ha habido diversos gobiernos que han caído. En este sentido hay que recordar que esta es la 5ª elección desde 2019. ¿Ya? Sí, demasiadas elecciones. Hay que recordar que también Benjamin Netanyahu, que ha estado en el poder 15 años como primer ministro, fue acusado por corrupción, y esto seguramente va a ser una mochila que va a tener que acarrear en su espalda. Sí. Lo otro también que hay que destacar, Maximiliano, es que Meretz, un partido de izquierda, no obtuvo el 3,25% mínimo y quedó fuera de la Knesset, que es el Parlamento. Y claro, esto se debe a una fragmentación de la izquierda. El Partido Laborista y el Meretz no fueron capaces de ir juntos en una lista o en una coalición, lo mismo que los partidos que representan a los palestinos que viven en Israel. Y por eso que Meretz, de izquierda, y el partido Balad quedaron fuera del Parlamento. El laborismo, que ha tenido varios
varios primeros ministros en el gobierno, ¿no? Es más, Israel lo fundó gran parte del laborismo, los antiguos primeros ministros eran todos del Partido Laborista. ¿Cómo quedó el laborismo? ¿Está casi desaparecido? ¿Qué porcentaje sacó más o menos? ¿Cómo está? Quedó en el 10º lugar y de hecho fue el último partido que logró ingresar al Parlamento, ya que se necesita un mínimo de 3,25. El Partido Laborista sacó 3,69 y por lo tanto tendrá apenas 4 escaños. Claro. O sea, 3 menos que en la anterior elección. Prácticamente está en su mínimo histórico. Exactamente. Así que en resumen, Maximiliano, para ir cerrando este tema, ante la pregunta ¿qué se puede ver en el futuro? Vamos a tener una izquierda fragmentada, un gobierno ya no de derecha, sino que de ultraderecha, y de ultraderecha religiosa, y que en algunos casos una ultraderecha religiosa ortodoxa, homofóbica, ¿ya? Sí. O sea, el panorama no se proyecta muy bueno, hay que decirlo. Y esto seguramente algunos analistas consideran que esto puede traer consigo una militarización de los asentamientos, por ejemplo, la militarización respecto a los enfrentamientos con los palestinos o con Palestina, el fin de los acuerdos con Palestina, pero también algunos creen que este gobierno, si bien aparece muy fortalecido, va a tener una fuerte oposición y eventualmente pueda recibir una fuerte presión internacional. Así que no es que este gobierno vaya a hacer todo lo que quiera. Claro, es verdad. Igualmente creo que a nivel internacional el apoyo que ha tenido de Donald Trump, el gobierno de Israel, ha sido fundamental, pese a que ahora las relaciones con Joe Biden no sean las mejores, como las que tenía Israel con Obama, que no eran buenas, pero al estar tan débil, me parece, ¿no? Biden, yo no creo que pueda influir tanto en la política israelí ni rechazar tanto los asentamientos, la militarización, la radicalización del gobierno y de la sociedad israelí, y más aún cuando Israel está normalizando relaciones con varios países árabes y con los que no la normalizó, como Arabia Saudita, por ejemplo, tiene acuerdos tácitos con un enemigo común que es Irán, y me parece que está en un punto bastante fuerte Israel, ¿no? Me parece, no tiene tanto, aunque haya alguna condena de las Naciones Unidas, no es tan relevante, me parece. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, no debemos olvidar que Israel ha ido tejiendo relaciones en distintos espacios geopolíticos y yo creo que una postura más radicalizada podría significar que pierda peso en estas instancias. Por ejemplo, el Mediterráneo Oriental. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en la relación con Turquía? ¿Qué va a pasar con lo que hablábamos en algunos programas? Es que había logrado, Yair Lapid consiguió un histórico acuerdo para arreglar los litigios fronterizos marítimos con Líbano. Sí. Eso no va a ser gratis, o sea, hay que mantenerlo. Y yo creo que la alianza que estaba tejiendo en el Mediterráneo Oriental puede sufrir ciertas turbulencias si es que el gobierno de Netanyahu se radicaliza. No va a ser fácil, pero efectivamente lo que sí estoy de acuerdo, Maximiliano, es que la influencia de Estados Unidos es cada vez menor, no solo en Israel, diría, sino que en Medio Oriente en general. Y también lo mismo en general, yo creo que más allá de quien gobierne en Estados Unidos, digamos las cosas como son. En general Estados Unidos siempre apoya a Israel. Es verdad. Sí, nunca se va a oponer. Puede estar más cerca, más lejos, pero nunca va a estar en contra de Israel. Sí, así que bueno, veremos qué pasa. Ojalá, Maximiliano, que esto no signifique un retroceso en el ya complicado conflicto palestino-israelí, pero la verdad, yo sinceramente espero muy poco. Sí, todo parece indicar que sí, pero bueno, hay que estar atento y también lo que mencionás que es importantísimo, las nuevas alianzas que estaba tejiendo en el Mediterráneo Oriental, no creo que sean tan ilusos como para desecharlas, las van a aprovechar me parece, pero bueno, hay que estar atento a ver qué sucede con esta radicalización, con esta derechización de la sociedad en general, ¿no? La sociedad israelí en general, a ver qué consecuencias traen a la región. Y va a ser muy interesante, Maximiliano, por dos cosas más, con esto ya termino. Primero porque estamos va a tener un gobierno religioso y la Unión Europea tiene una política de laicismo. O sea, en general la Unión Europea
promueve gobiernos laicos. Sí. ¿Qué va a pasar con esa relación? Y lo segundo, va a estar el tema del gas. Un Israel que cada vez tiene más gas se puede convertir en el actual contexto mundial en un gran exportador de gas, especialmente a Europa. Así que quizá Europa, como lo ha hecho en otros casos, mire para un lado, y si tiene que avalar a un gobierno de ultraderecha, quizás lo va a hacer si es que en el invierno no hay gas. Claro, seguro. Sí. Así que no te veo un futuro geopolítico próspero para Israel, pero la radicalización de la sociedad nunca trae buenas consecuencias, me parece, ¿no? No, para nada. Así que, pero bueno, estaremos siguiendo el tema y ahora nos vamos a ir a una pausa, porque después, aunque es un tema nada que ver, igual tiene algunas relaciones con esto, básicamente por el tema energético, porque tú nos vas a hablar de algo. Sí, algunas reflexiones sobre la guerra de Ucrania. Estamos en un callejón sin salida en la guerra de Ucrania. ¿Puede llegar a ser eterna esta guerra? Bueno, vamos a hacer algunos apuntes sobre esto y reflexionar juntos después de la pausa. Y no se lo pierdan, porque Maximiliano es una voz autorizada en este tema. Años de estudio, así que nos separamos unos segundos y ya volvemos. Estamos de regreso. Tercer y último bloque del Mundo desde el Sur, programa número 94. ¿Para qué alargar las cosas? Maximiliano, ¿qué está pasando entre Rusia y Ucrania y hacia dónde van tus reflexiones? Bueno, como todos sabemos, hubo cambios de táctica con respecto a Ucrania, con respecto a Rusia. La OTAN ya prácticamente le está enviando armas letales a Ucrania, digamos, eso no se disimula. No ha habido buenas noticias. Polonia le ofreció a Estados Unidos ser un país para desplegar armas nucleares. Por otro lado, Rusia está denunciando que Ucrania está por lanzar una bomba sucia, es decir, una bomba con componentes nucleares y explosivos convencionales que pueden diseminar radiación en el terreno. Desde Occidente le responden que Rusia está alertando eso porque puede hacer un ataque de falsa bandera y acusar a Ucrania. Digamos, está radicalizando las posturas. Por otro lado, Rusia ya dejó de atacar ataques aéreos tácticos, sino que los continúa haciendo ataques aéreos tácticos, pero esta vez son más dañinos. Está dañando la estructura energética de Ucrania, algo que al principio se abstuvo de hacer. No quería dañar. Sí, los que volaban puentes eran los ucranianos para evitar el paso de los tanques rusos, pero no dañaban la infraestructura, eran muy quirúrgicos esos ataques, pero ahora Rusia ya no tiene ningún escrúpulo en atacar la red eléctrica, que en este momento está al 30% en Ucrania. Se repara, llega al 50%, vuelve a caer, y con esto trae muchos problemas, porque además de no tener electricidad, Ucrania no tiene, bueno, por supuesto tampoco tiene en varios lugares internet y tampoco tiene agua, por donde el agua se transporta también mediante la electricidad en varios lugares, ¿no? Y no solo esto, por otro lado el gobierno ucraniano de Zelensky viene repitiendo hace varios meses que no va a negociar con Rusia, a lo que Estados Unidos el fin de semana pasado le llamó la atención y le dijo, bueno, modera ese discurso de no negociar con Putin, porque si no esto puede llegar a ser eterno, ¿no? Porque yo lo que quería plantear era esto, ¿no? Ahora están por llegar los 30.000 soldados rusos. A esto se les suma el daño a la infraestructura. Se le suma también el apoyo letal de la OTAN que mantiene Ucrania. Eso produjo que Ucrania no perdiera la guerra, gracias al apoyo armamentístico de la OTAN. Sí, claro, ha sido fundamental el apoyo de la OTAN. Sí, hubiese perdido Ucrania enseguida la guerra si no hubiese sido por la OTAN. Se habla de bombas sucias, se habla de ataques nucleares, se habla se recalienta el escenario, ¿no? Y parece no tener fin, la escalada no tener fin. Por otro lado, Rusia acusó al Reino Unido de haber saboteado los gasoductos
Nord Stream. Entonces ya las acusaciones ya no son hacia Ucrania, sino a países de Occidente, países de la OTAN, y a uno le empiezan a sonar las alarmas diciendo, bueno, ¿cuándo va a desescalar esta contienda? Por otro lado, las zonas ya anexadas por Rusia, como por ejemplo la provincia de Gerson al sur, está sufriendo lo que sufrió Crimea desde 2014, es decir, que desde Ucrania le cortan la electricidad a la provincia. Los habitantes de Gerson en general no tienen electricidad, que en este momento es una provincia anexada por Rusia, pero desde Ucrania le cortan la electricidad. Esto es lo que han hecho en Crimea desde el 2014. Ucrania constantemente le cortaba la electricidad a la Crimea ocupada por Rusia, ¿no? También son fundamentales los drones iraníes. Rusia le compró drones a Irán, que reemplazó algunos aviones, bombarderos, y han destruido, son drones kamikazes que destruyeron la infraestructura ucraniana. Y las defensas antiaéreas que tiene Ucrania están hechas para aviones, no para drones suicidas, para drones kamikazes. Entonces está negociando con Israel una defensa antiaérea que se dedique a frenar a los drones. Bueno, en el Donbass, donde comenzó la guerra en 2014, también se radicaliza la contraofensiva ucraniana, está avanzando hacia el Donbass, ya lograron recuperar la provincia de Kharkov al norte y ahora están avanzando los ucranianos hacia el Donbass, que fue el origen del conflicto, y la pobre gente que viene sufriendo la guerra de 2014 con 3.000 muertos civiles desde esa época, no sé cuántos muertos hubo este año, yo creo que aún no se puede calcular, dejan de ser una provincia anexada por Rusia porque hay algunas zonas en las cuales Ucrania ya ha avanzado. Entonces, mi reflexión, mi pregunta es, ¿qué va a suceder en Ucrania si no hay negociación? Ucrania está recuperando algunas zonas, Rusia está radicalizando los ataques, dañando la infraestructura ucraniana, va a traer mucho costo económico, además del costo de las vidas humanas. Se sigue escalando verbalmente las acusaciones por ejemplo, contra Reino Unido, como dije antes. Las sanciones a Rusia le hacen algún daño a la economía, no son inocuas, aunque Rusia tenga otros países en cuales apoyarse. Europa está sufriendo mucho, ahora llega el invierno, tienen que elegir en varios países si calefaccionarse o calentar o cocinar, digamos, no va a haber gas para todo. Italia que no es tan dependiente del gas ruso, porque el gas en general lo importa del norte de África, les va a endeudar en 30.000 millones de euros para poder abastecerse de gas en el invierno. Hungría... Sí, decime. No, yo lo que veo afuera es como que están en una trampa, o sea, ya la guerra continúa, la gente sigue sufriendo, aumentan los problemas, no hay ninguna solución, no se ve que vaya a haber negociaciones que lleven a una solución en el mediano plazo, y al final esto es como un gallito y los que pierden siempre son los civiles. Claro, es lo que yo veo, pero lo veo también a una escala más grande, porque esto puede, al radicalizarse Rusia, llevar más tropas, Ucrania, la OTAN también, radicalizarse y enviar más armas y más vehículos militares a Ucrania. Esto puede hacer que quizás le bajen el pulgar a Putin dentro de Rusia si esto se alarga mucho, puede haber un colapso interno, puede colapsar gran parte de la infraestructura energética de Europa. Ucrania, ya te digo, la red eléctrica es un 3%, es algo sería mucho peor que el que veníamos viendo antes. Y se alarga, y en el invierno, y las sanciones siguen. Y algo que ha logrado Turquía, que es el corredor por el Mar Negro para poder exportar granos y fertilizantes de Ucrania y Rusia, se vio entorpecido en estos días porque hubo un ataque ucraniano sobre buques rusos en el Mar Negro, entonces Rusia lo entorpeció y eso produjo que no hubiese tanta exportación de granos y fertilizantes hacia países con gran inseguridad alimentaria. Ahora se volvió a retomar, pero digamos, siempre todo pende de un hilo. Sí, yo creo Las negociaciones no van a ser fáciles. Sí, yo creo que lo preocupante, o sea, primero yo he leído que efectivamente lo de Putin ha ido desgastando
a la población rusa, y que en el mediano plazo esto podría ser un problema para Putin, o sea, la oposición podría aumentar más. Y luego creo que también las consecuencias para el mundo van a seguir siendo cada vez más brutales, especialmente en el contexto actual, y eso yo creo, supongo que en algún minuto alguien va a reaccionar y va a pensar que habrá que buscar una solución. El problema, por lo que yo veo, es que Putin no va a ceder, y Ucrania menos aún. Si Ucrania no quieren, nadie quiere que le invadan el país, y Putin sigue adelante. Entonces yo no sé si es que estamos esperando finalmente que haya una guerra, así ya una guerra total, en que ingrese la OTAN, que ingrese no sé quién, o si vamos a, como suele pasar muchas veces, vamos a normalizar esta guerra y un escenario como, qué sé yo, como Siria, como Afganistán, en que durante muchos años hubo guerra y ya para todos la vida seguía normal. En este caso, lo único que quizás me haga pensar que va a ser diferente es que Rusia y Ucrania son el granero del mundo. Claro, exacto, eso es muy importante. Hay varios países que se han ofrecido, como Bahrein, en mediar, pero bueno, son declaraciones, digamos. Hasta ahora el que más, yo creo que el más indicado es Turquía, porque tiene buenas relaciones con ambos países, y es el único que pudo lograr algo, algún principio de acuerdo. Pero yo digo, ¿cuándo va a venir la desescalada? Porque está escalando cada vez más, se está recrudeciendo, y si bien Rusia pensaba al principio que esta operación especial iba a derrocar al gobierno, la guerra no iba a durar tanto, la OTAN también la está haciendo durar al apoyar cada vez más y al anunciar que va a desplegar armas nucleares en Polonia. Entonces es un escenario bastante difícil. Por eso digo, ¿hasta dónde va a durar? Estamos en un callejón sin salida, nadie quiere ceder. La OTAN está viendo la oportunidad de, a pesar de que se ahogue Europa económicamente, si esto trae la caída de Rusia, la OTAN va a seguir adelante, Estados Unidos va a seguir adelante, se benefician las empresas petroleras, de hidrocarburos, de gas, las energéticas, pero en general el pueblo ruso, como el pueblo ucraniano, como el pueblo europeo, está sufriendo las consecuencias de las sanciones, de la crisis alimentaria, de la crisis energética y de la guerra, por supuesto. Así que yo veo que esto está recrudeciendo y no veo la luz al final del túnel, no veo el final de esto. En fin, es preocupante, dramático y muy lamentable, por supuesto. Y bueno, no queda más desde aquí que seguir este tema para informarles sobre lo que está ocurriendo, pero es muy triste. Y bueno, igual de triste es que tenga que decirte que el programa se está terminando, Maximiliano. Bueno, ya me voy a venir. Por lo menos nuestro programa sí tiene un fin. La guerra no veo fin. Sí, así que bueno, vamos a bajar el telón de fondo. Me despido, Maximiliano. Te deseo una excelente semana y lo mismo para todos los oyentes. Sí, les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube, que nos encuentran como El Mundo desde el Sur, y vamos a seguir profundizando estos temas y trayendo nuevos temas en los programas siguientes. Así es, que tengan una excelente semana y será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.